de lectura y yo envié un comunicado para que lo puedan hacer para ayer, pero ayer hemos abarcado tanto y nos hemos concentrado tanto en el tema que no dimos la oportunidad. Dime, ¿estás preparado para hoy? Porque tampoco me has escrito ni te has comunicado conmigo. De los materiales y eso no pude porque no paro con mis familiares en la casa. Ya, ¿y el texto? El texto tampoco. Bueno, ya, Fabricio, bueno, era la última porque ya incluso ayer debió presentarse eso. Yo pensé que era para todos en general, no para No, si nada ustedes más uno. ya, chicos. Kevin Vázquez. Hijo, ¿tú te vas a presentar? ¿Vas a hacer tu presentación? Sí, sí. ¿Sí? Ya, listo, muy bien. Entonces vamos, tienes 5 minutos, Kevin. Sería el último porque ya todos se presentaron, a excepción de Fabricio. Ya después todo está completo. Muy bien, Kevin, enciende tu cámara. Ojo, es una dramatización corta, ¿ya? No vaya a ser que me imagino que has ingresado a la plataforma, has observado y has notado que yo observé a tus compañeros justamente porque estaban leyendo cuando en realidad no se les había pedido lectura, sino dramatización. Entonces asumo yo que sí lo has dramatizado, lo vas a dramatizar, ¿verdad, Kevin? Sí, Miss. Listo, Kevin. Entonces te escuchamos y te observamos. Y para observarte tienes que encender tu cámara, por favor. Buenos días, Miss. Buenos días, compañeros. Hoy voy a hablar de la vaca maravilla. En una ciudad habían niños que estaban muy tranquilos hasta que llegó una enfermedad que no los dejaba caminar. Y fueron al doctor a ver qué era, y el doctor les dijo que era muy grave y que tenían que llamar a una vaca para que les dé leche. Eso es la vaca. Y la vaca, cada vez que le dabas alfalfa, sacaba más leche y también sacaba sus productos. Mantequilla, yogur y entre otras cosas. Y luego la vaca maravilla murió y fueron a buscar a un doctor y le encontraron muerto a la vaca. ¿Terminaste, Kevin? Sí, Miss. Kevin, una pregunta. ¿Fue un doctor o fue un científico? Fueron científicos, Miss. Ya. ¿Fue una vaca de verdad o fue una vaca tipo robot? Una vaca de verdad, ¿Seguro? amable era. ¿Cómo? Era una vaca artificial, algo así. Claro, no era una vaca de verdad, era una vaca que justamente el científico había creado para que puedan, para que puedan llegar la leche, puedan abastecerse de leche todos, ¿no? Y que no sacaron en realidad ningún derivado. Ellos no sacaron ni mantequilla, ni yogur, ni nada, ningún derivado de la vaca. Y cuando se malogró la vaca y no daba leche, sí, pues se fueron al científico y el científico tenía en sus manos una carta donde
donde decía que de esa vaca no solo podían extraer leche, sino también podrían de repente utilizar sus derivados, como por ejemplo hacer queso, la carne no, hacer yogur, hacer mantequilla, ¿no? Entre otras cosas, para que puedan también solventarse económicamente y no solamente vean en la vaca un recurso, sino también a través de sus derivados, ¿ya? Muy bien, Kevin. Igual te dije que si ibas a dramatizar, me dijiste que sí, me quedé esperando. ¿Cómo? Cargando suave. Suave. Y me quedé esperando tu dramatización. Pero está bien, Kevin. Lo narraste en el tiempo promedio y lo que sí te equivocaste en algunas cositas, pero dentro de lo normal. ¿Listo? Muy bien, Kevin. No hay preguntas porque como sabrás, estamos y tenemos que hacer clase. ¿Ya? Muy bien, pero ya te evalué, así que no te preocupes. Muy bien, chicos. Voy a abrir la PPT, voy a compartir para poder iniciar con la clase, ¿ya? Ya sabes, si participas durante la clase, vamos a trabajar igual que ayer. Como ustedes participan y responden, entonces se avanza más rápido y se termina la práctica y después solamente les queda elevarlas a la plataforma. Pero si ustedes no responden, entonces sí van a tener que hacer la tarea ustedes solitos. Así que prepárense, ¿ya? Nuevo tema. Sí, hijo, es un nuevo tema. Espérenme un ratito, voy a compartir la pantalla. Aún no le quito las estrellas. ¿Qué estamos esperando? Que yo comparta la pantalla. Listo, ya está. Es la continuación del tema anterior, el indigenismo 2. ¿Ya? Chicos, ya. Bueno, ya advertí. Si estamos atentos, participamos. Si no estamos atentos, la tarea la llevas y bueno, yo ya no te ayudo así como ayer. ¿Ya? Entonces, a ver, cuéntame, ¿de qué habíamos dicho ayer del indigenismo? ¿Era para salvar a los esclavos o algo así? No sé. A los indios. A los indios. Los autores. A los indios. Hablado el día de ayer. Los autores. Hablamos de un autor en especial. Mencionamos 3, sí, pero hablamos de uno en especial. José María Arguedas. José María Arguedas. Ayer no hablamos de Arguedas. Ayer no hablamos de Arguedas. Ayer hablamos de un señor que paraba feliz. Enrique López Abujar. Uy, chicos, ¿qué pasó? Sin alegría. Sin alegría. Habíamos hablado de Ciro Alegría, por eso te doy la pista, pues un señor que para siempre feliz, que es el señor Alegría. Tu celular. Listo. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Cuéntame, ¿qué más habíamos hablado el día de ayer? Sobre los mestizos. Ya, dime, más o menos durante qué años había surgido el indigenismo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Durante más o menos surgió el movimiento indigenista. El movimiento indigenista. Sí. Ya lo dijiste. ¿O no? No han estado atentos ayer. Entonces, quiere decir que ustedes no repasan los temas. Ese es el problema. Si hoy día desarrollamos el tema,
van a desarrollar la práctica de hoy. Pero si hoy desarrollamos y dejamos la práctica para el lunes, perdidos en el espacio. Se desarrolló durante los siglos XX y 30 y lo puse en la diapositiva. Al momento, bueno, quizá en la explicación se te pudo ir, pero me imagino que las diapositivas las estás copiando. Entonces, por lo menos ahí debió ir. Ya. A ver si te acuerdas alguno de los autores antecedentes al indigenista, a la corriente del indigenismo. ¿Te acuerdas? Eran 4. Manuel, ¿Manuel qué, hijo? Manuel Pérez, Manuel Mamán, ¿y qué Manuel? Manuel Arguedas. Manuel Arguedas, ya le cambiaste el nombre a José. José Arguedas. José Arguedas. No, estamos hablando, están perdidos. Estamos hablando de los antecedentes. Akemi, estamos hablando de los antecedentes. A ver, te ayudo con uno, ¿ya? Mariano Melgar, por ejemplo. Manuel Sorza. No. Manuel González Prada. Había una autora también, una escritora. Su nombre es parecido a uno de los integrantes del Chavo. No me acuerdo, a mí es el nombre de una señora que ahí está en la literatura. Ay, chicos, se pasaron, ¿ah? A ver, ya sabía ya. Por eso voy a hacer un breve repasito, ¿ya? Escucha, atento. El indigenismo 2, ¿ya? Surgió entre los años 20 y 30, por favor, recuerda, ¿ya? Busca la reivindicación social, es decir, que haya una igualdad. Ya para este tiempo había demasiada opresión de parte de la aristocracia hacia los indígenas. Eran esclavizados, eran maltratados. Entonces se buscaba una reivindicación social. El tema de interés era el problema de identidad en el Perú. Como habíamos mencionado el día de ayer, nadie puede mencionar ya y decir yo soy limeño, no, nadie, ya todos tenemos algo puede ser de la parte andina, de la selva, o incluso de ambos, puede ser de costa, mamá de la sierra, papá de la selva, abuelo de la sierra, abuela de la costa, entonces ya estamos todos combinaditos, por eso somos mestizos, ¿ya? Pero aún así, pues hay algunos que cuando le preguntan, ¿de dónde eres? De Lima, de Lima, de Lima, de Lima, de Lima. Todos son de Lima. Les da vergüenza decir de dónde son. Entonces hay un gran problema de identidad en el Perú. Ese es el tema de interés de estos años, ¿ya? Antecedentes del indigenismo. ¿Te acuerdas quién era él? Ya, de repente no te acordaste hace rato, pero ahora que los ves, ¿te acuerdas quién era él? Garcilaso de la Vega. ¿Quién? Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega. Él, fácil, ¿ah? Mariano Vergara. Mariano Melgar. Mariano Melgar. Manuel González Prada. El González. Manuel González Prada. Y ella, Clorienda. Orienda. María Florí. Clorinda, No, no, no. Clorinda, Clorinda. ¿Qué? Clorinda algo. Clorinda Mesa. No, ¿Quién fue? María Florinda Turner era. Clorinda Mato de Turner. ¿No te acuerdas? Ah, Por eso te dije, copia, anota, siempre acostúmbrate a anotar en una hojita, porque como yo te mencioné ayer, yo ya no voy a colocar los nombres de estos autores, porque estos ya los hemos visto anteriormente. Tú ya debes relacionarte con su cara, mirar y decir, él es tal, él es tal, él es tal. Y si no te acuerdas, entonces anoto en una hojita, a ver, se llama esto, se llama, de tal manera que para el día del examen ya sepas cómo se llaman, porque yo puedo a veces colocar
para el examen preguntas de las prácticas, como que a veces puedo poner lo que está en la diapositiva, por si acaso, ¿ya? Muy bien, entonces ellos son los antecedentes, es decir, los primeros, los primeritos, los pioneros de preocuparse en el tema de la identidad en el Perú. El día de ayer habíamos hablado de un autor en especial que era Enrique López Albújar, ¿no es cierto? La característica que él presentaba era la identificación con la problemática del indio, la denuncia la opresión indígena, rechaza la imagen pintoresca y artificial del indio, es decir, rechaza la forma cómo se burlan y como podíamos nosotros observar, pues, ¿no? Las personas que provienen de la parte andina son muy coloridos, entonces es su naturaleza, es sus costumbres, cada color, cada dibujo tiene un significado especial y no es solo como lo mencionan aquí, porque algunos lo mencionan pues como un tema guachafo, y no es así, sino que la cultura tiene, es muy rica y cada dibujo, cada color, cada representación puede ser en su vestimenta, en su cerámica, qué sé yo, tiene un significado. Entonces, él rechazaba que lo que sea denotado de una manera así pintoresca, artificial, porque no era artificial, tenía un significado en sí, ¿ya? Entonces, el máximo representante es Enrique López Albújar, considerado como el iniciador del indigenismo. Claro, hace un momento hablamos de los antecedentes, pero ellos se preocuparon, pero no surgió un tema llamado el indigenismo, así con ese nombre, no, pero sí había una preocupación por el indio, y es los autores que vimos hace un momento, ¿ya? Ahora, en el caso de Albújar, sí, él se inicia ya con el tema del indigenismo con su obra Cuentos Andinos, en la que relata justamente la vida del indio, la opresión que sufre el indio, ¿ya? Por el norte habíamos hablado de Ciro Alegría y justo este fue el autor que hablamos el día de ayer, ¿no es cierto? Hablamos sobre su estilo, sus características, un poquito de su biografía, y nos basamos en él, nos centramos en Ciro Alegría. Ese es por el norte. Por el centro está Manuel Escorza y por el sur está José María Arguedas, ¿ya? Aquí es la diferencia entre los que son del norte y del centro, los autores, que en el sur José María Arguedas no solo entendía la problemática del indio, sino hablaba y entendía el quechua. Y ¿cómo? Eso es lo que vamos a ver justamente el día de hoy, porque hoy nos toca hablar ya no de Ciro Alegría, sino nos toca hablar de él. ¿Y quién es él? ¿Lo conoces? Edgar Allan Poe. Ay, Dios mío, me voy a desmayar. Manuel Escorza. Mita, ni acabas de entrar. ¿Quién es? Manuel Escorza. Bótalo, hija. ¿Quién es? Manuel Escorza. Viene del sur, es el autor del sur. José María Arguedas. Ya, José. José María Arguedas. Chicos, impriman su foto de los autores, por favor, y péguenlo ahí. Te levantas. Buenos días, señor Ciro Alegría. Buenos días, señor José María Argueda. Buenos días, señor Enrique López Albújar, porque el día del examen ya te vas a acordar. A ver, el que tenía el gorrito y los lentecitos y la carita así un poquito aplastada es Enrique López Albújar. Búscale una característica, por ejemplo, él tiene mucha diferencia. Ciro Alegría no tenía cabello, por ejemplo, ¿te acuerdas? Ya. Ya, claro. Entonces, de esa manera te vas acordando ya de sus rostros, de tal manera que ya, pues, a este nivel ya deberías ya de manejar algunos autores, ¿ya? Él es José María Arguedas Altamirano. Vamos a hablar un poquito de su biografía, ¿ya? Es conocido como el autor etnólogo, ¿ya? Nació en Andahuaylas, en el departamento de Apurímac. Su lengua materna fue el quechua. ¿Pero por qué el quechua? ¿Era pobre? ¿Qué era? Ahorita te voy a contar un poquito, ¿ya? Su lengua materna fue el quechua. ¿Qué quiere decir lengua materna? Que él primero aprendió a hablar
habló el castellano, ¿ya? Se dedicó a la docencia y la investigación andina, poeta en quechua y narrador en castellano. Los temas que él abarcaba en sus obras era sobre la violencia racial y social, la clara identificación que él tenía con el indio, y ahora te voy a contar por qué. Y fue rector también de la Universidad Nacional Agraria, pero él fue formado en la Universidad Mayor de San Marcos, es decir, estudió en San Marcos, pero luego fue rector de la Universidad Nacional La Agraria. ¿Listo? Muy bien. Ahora, voy a contarte un poquito, ¿ya? José María Arguedas, si bien es cierto, no fue un hombre rico, o su familia no era una familia aristocrática, pero tampoco eran pobres, ¿ya? Tampoco eran pobres, estaba en una clase económica media. Su problema radica, o el problema, o el sufrimiento que tiene José María Arguedas, radica cuando su madre muere. Su madre murió cuando él tenía 2 años y medio, ¿ya? Y su padre, pues, se volvió a casar con una mujer que tenía 3 hijos, que vendría a ser su madrastra, ¿no es cierto? Ya. Al casarse con la mujer tenía, bueno, el papá, como José María Arguedas era muy chiquito, todavía era pequeñito, lo dejaba, claro, lo dejaba con la madrastra, porque él tenía que trabajar, el papá se dedicaba, viajaba y casi no paraba en casa. Entonces la señora tenía pues una hacienda súper enorme, grande y rodeada de mucha servidumbre, y toda su servidumbre era indígena, ¿ya? Y José María Arguedas, cuando ingresa, se da cuenta que la señora menosprecia y trata de ignorantes a los indios, a sus empleados, a su servidumbre, a sus esclavos, ¿ya? Los desprecia, los menosprecia, creen que no valen nada, o sea, era una mujer mala, como él narra, pues, en vida todavía, porque si tú te interesas en su historia, él narra en vida parte de su biografía, y de verdad que es muy gracioso. Bueno, ya. Él, como tú entenderás, él es hijo del esposo con el que la señora se ha casado, pero no es hijo de ella. Por lo tanto, pues, ella no lo va a ver como un hijo, por más chiquito que él haya sido. Entonces, así como menospreciaba y trataba mal a los indios, de igual manera trató a José María Arguedas. A tal punto llegó su menosprecio que decidió de que él, es decir, José María Arguedas, debía vivir con los indios, o sea, tenía que dormir, tenía que vivir, comer y hacer todo lo que hacía un indio, porque no valía nada, porque no era su hijo, ¿ya? A pesar que era hijo de su esposo, pero no, como su esposo no paraba en casa, bueno, entonces él debía estar en la cocina, donde comían, vivían y también dormían parte de la servidumbre de la señora, pues no, es decir, era tratado como un indio más. Cuenta él que dormía sobre una batea, bueno, los que son de la parte andina deben saber, antes para moler ¿cómo se llama? El ajo, moler alguna especie, utilizaba una especie de batán, ya que eran unas rocas enormes. Ese batán, a medida que se iba usando, se hundía y se hacía tipo una batea, una tina. ¿Listo? ¿Sí me estás entendiendo? Sí, Miss. Ya. Y solo a mí también me entienden. ¿Los demás no me entienden? Sí, Miss. Ah, ya. Yo sí lo sí lo entiendo, entiendo. Sin entender. Era tipo una batea en la que ellos amasaban, pues una vez que se hundía demasiado y parecía una tina así grande, esas tinas de ducha parecidas, ¿ya?
se tendía y ellos amasaban ahí de repente para hacer el pan y eso. Pero durante la noche pues eso quedaba limpio. Y él dormía ahí, esa era su cama. Y sobre eso, claro, era frío, entonces colocaba pellejos del carnero y con una frazada así vieja se tapaba y dormía como un indio más. Sus hermanastros, por el contrario, pues cada uno tenía su habitación y tenía sus comodidades, pero él no. ¿Por qué? Porque la madrastra no lo trataba, decía que no valía nada, era igual o peor que un indio. Pero mira, imagínate, decía Arguedas que la madrastra pensaba que él sufría ahí con los indios de la forma en cómo vivía. Sin embargo, él decía, quizá hubiese sufrido más si es que ella me hubiese tenido a su costado. Hubiese sido más tormentoso para mí verla a ella, ver a mis hermanastros tratándome mal, humillándome, insultándome. Arguedas era un niño que vivía dentro o estaba alrededor de puros personas indígenas, ¿no? Y fue el engreído justamente de los indios y de las indias sobre todo, fue el engreído, a tal punto que él decía, mi madrastra cree que me hace un mal estando acá, pero no sabe lo bien que lo paso acá, porque duermo caliente, así sea en una batea, duermo caliente. Y aparte que en la convivencia que tenía con los indios se sentía bien porque los indios no lo veían como él era blancón, no lo veían como una persona quizá que podría de repente tratarlos mal, no, al contrario, sino lo acogieron, lo engreían, le daban, incluso él decía, yo como mejor acá que cuando estoy arriba. Entonces, mencionaba eso, ¿no? Quizá viviendo con la madrastra hubiera sido un tormento. Y así vivió por mucho tiempo, ¿ya? Ahora, cuando su padre regresaba a la hacienda, solo el día que el padre iba a regresar y que la madre pues de alguna manera se comunicaba, qué sé yo, te enviaría algún telegrama, cuando su padre iba a regresar, solo ese día la señora llamaba a José María Arguedas, lo bañaba, le cambiaba de ropa y solo por ese día el niño podía comer en el comedor con toda la familia. Una vez que se iba su papá, regresaba al lado de los indios a dormir en la batea y comer en la cocina. Entonces, José María Arguedas reconoce y ve en los indios, se quedó justamente, quedó en él la parte del indio, la parte de la ternura, el amor sin límites que tienen los indios, el amor que se tienen entre ellos, el amor que tienen a su naturaleza y el odio también que tienen a los que la destruyen o a los que los tratan o los marginan, ¿no? Ya cuando José María Arguedas cumple 7 años, no solo sufre el maltrato de su madrastra, sino también sufre el maltrato de su hermanastro, que tenía 20 años. Y una vez pues le obliga a levantarse a las 6 de la mañana y le pide que le traiga pues su potro, un caballo, ¿no? Un caballo, pero un caballo de la aristocracia, pues, y como todo personaje de la aristocracia de aquel entonces, pues, tenía sus caprichos, eran engreídos y todo, hasta los animales, ¿ah? Entonces cuenta José María Arguedas de que era complicado llevar al potro, a veces era asequible y permitía ser llevado, pero a veces le demoraba 1 hora. Y si llegaba tarde, el hermano lo trataba muy mal delante de la servidumbre. Entonces cierto día le dice a su hermano que van a ir a hacer pues no, a hacer una actividad de su hermano. Y su hermano pues se sube en su potro, en su caballo, que era un enorme y un bonito caballo, porque no era cualquiera, sino era un caballo, no sé por qué está especificado, si por razas, no sé en realidad, pero era uno de los mejores caballos. Y a José María Arguedas pues le suben un burro,
¿no? Y José María Arguedas dice, se ríe, quizá él cree que me humilla al él ir adelante pues con su potro todo enorme, y yo atrás en un burrito, quizá cree que me humilla, pero en realidad no, me siento bien. Incluso se hizo amigo del burro y se fue conversando con el burro durante el camino. Cuando llegaron al lugar, el hermano le deja tanto al burro como a su potro encargado a José María Arguedas y se va pues a hacer las cosas que él tenía que hacer. Y José María Arguedas no se había dado cuenta que sobre el caballo había un telar, un tejido, ¿ya? Que cuando su hermano regresa se da cuenta que no está. Entonces, ¿qué hace? Agarra la parte donde se sientan para montar el caballo, que es de cuero, y lo golpea en la cara. Ya cuando se dio cuenta lo que hizo el hermano, pues ya era muy tarde, ya estaba golpeado Arguedas. Entonces, ¿qué hizo? Agarró el caballo y se fue corriendo, se fue a su casa. José María Arguedas sí, en ese momento al ser golpeado se sintió tan humillado que decidió no regresar, por lo menos no tan de pronto, se quedó un ratito por la chacra, por la parte del maizal. Claro que regresó caminando con su burro, y se tiró en la chacra hasta más no poder llorar, incluso pidió a Dios, ¿no? Que le llevara, que le quitara la vida, porque ya no podía permitir tanto sufrimiento. Su hermano sabía lo que había hecho y con miedo estaba esperando, porque es que no llega. Y dice José María Arguedas que cuando llegué a mi casa, cuenta así, ¿no? Cuando llegué a mi casa fue la primera vez que vi a mi hermano feliz de haberme visto. La primera y única vez, porque sabía lo que había hecho y tenía miedo que me había ido de la casa. Y si yo me iba de la casa, me iban a buscar por cielo, mar y tierra, porque cuando mi papá regresaban, ¿qué le iban a decir? ¿No? Porque su papá pensaba que él era tratado muy bien. Y cuando él regresaba, pues se iba donde estaban los indios y los indios le servían pues su sopita, su mote con su quesito. Y es ahí donde él aprende desde muy chiquito a hablar el quechua, porque todos son indígenas, todos hablan el quechua. Por eso es que él adopta primero el quechua, porque le escucha justamente de la propia servidumbre. Ya después, cuando él viene a Lima a realizar sus estudios, es que aprende el castellano como segunda lengua, ¿ya? Pero su lengua materna es el quechua. Y como él aprendió a hablar quechua desde pequeño, entonces sabe lo que es la parte de la cosmovisión andina, cómo es que ellos ven, cómo ve un andino el mundo. Es por esa razón que él aprende a escribir en quechua, aprende a hablar en quechua, piensa y entiende al indio, ¿ya? Dentro de sus obras, justamente en la que se menciona eso, es en Agua, en Yaguar Fiesta, en Los Ríos Profundos, en Todas las Sangres, Diamantes y Pedernales, El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, que es justamente lo que trata, pues, el zorro de arriba vendría a ser la parte de la aristocracia, el zorro de abajo vendría a ser la parte indígena. Yaguar Fiesta, que es una imagen relacionada a esta, por ejemplo, la Yaguar Fiesta, que es la fiesta de la sangre, ¿no? En la que, sí, esas fiestas taurinas a las que él se refería, los ríos profundos, todas las sangres, y entre otras. Esas son las obras principales de este autor. Muy bien, chicos. Entonces, hemos trabajado el indigenismo 2, hemos recordado un poquito de la clase pasada. Ya en la clase pasada vimos a Ciro Alegría, esta vez ya no hablamos de él. Ahora hemos hablado de José María Arguedas Altamirano, ¿ya? Voy a subir a la plataforma y esta vez la práctica sí lo vas a resolver tú solo, porque me da la sorpresa al preguntarte, y te dije al inicio, si participas te ayudo y terminamos la práctica, pero si no participas, no. Y cuando te hice las preguntas, me mencionaste cualquier nombre, entonces no estás repasando. Y forma de repasar es resolver justamente la práctica. Entonces, con eso estamos terminando. Voy a subir a la plataforma. Es una pregunta. Hasta hoy es la práctica, ¿no, Miss? ¿Hasta hoy?
No, la práctica esa es el día lunes. Ah, ya. ¿Ya, chicos? Ok, Miss. Listo. ¿Tienen Sí, Miss. una consulta? Tenemos tiempo todavía. Ya, Miss. ¿Dudas, consultas, por favor? No, Miss. No. Claro, entonces. Listo. Entonces, los dejo. Apenas cargue el video, también lo voy a subir. ¿Ya, chicos? Ya, Sí, Miss. Miss. Ya. Buen fin de semana. Ok. Cuídense. Chao. Chao, Miss. Chao. Chao. Chao, Miss.